contar quizás lo que se sumergió en el mundo del son jarocho, y primero como músico, pero luego la literatura lo fue jalando, ¿no? Y el Toro Sacamandú le dijo, tú vas a contar mi historia, vente por acá, y se metió a ese mundo mágico del son jarocho, pero Dios le dio otro talento, que es un excelente dibujante. Este no tiene dibujitos, este es para leer así a alguien que ya lee, ¿no? Pero tiene otros que tienen dibujitos, bueno, unos dibujos maravillosos, perdón, no es en sentido despectivo, ¿no? Tiene dibujos y son una muy buena guía para leer, ¿no? Entonces a los niños les encanta, ¿no? Yo voy a invitar al maestro Honorio Robledo, él les puede hablar de él mismo, y también, pues quizás nos cuente cómo llegó a todo esto, ¿no? Cuando no había inteligencia artificial, ¿no? Pues ya ahorita dice, a ver, cuéntame del Toro Sacamandú, ¿no? Ya a lo mejor la inteligencia artificial te hace el cuento, ¿no? Y ya tú no lo publicas. Dice, cuéntame del Toro Sacamandú, y se cuentan los que saben. Hay historias que se vuelven mitos o leyendas sin que sea posible saber cabalmente si están basados en hechos reales o solo forman parte de invenciones creadas por los habitantes de un lugar determinado. ¡Tararán! Bueno, maestro Robledo, vamos a darle un aplauso para que venga. Bueno, gracias. Primero hay que estar como muy contentos porque no todo el tiempo un proyecto cultural, sobre todo en estas alturas de la jirafa, donde todavía, como dicen los chamacos, están clavados en internet más que en estar verdaderamente en una reunión de cuerpo presente. Entonces, cumplir 25 años verdaderamente es para un aplauso, ¿no? Porque es una labor que se ha mantenido durante mucho tiempo, el esfuerzo de mucha gente. Finalmente ya partimos de una comunidad, ¿no? Entonces lo que Gilberto decía es que finalmente cuando yo comencé a andar por ahí, por la zona de la cuenca, comencé a encontrar las historias. Entonces al encontrar las historias, de pronto vi que había unas historias magníficas, que el son jarocho, la zona jarocha, la cultura jarocha no solamente tenía el aspecto de la música, sino que también había una cuentería, una cocina, una hechicería, una arquitectura, una vestimenta, una manera de ser. Entonces todo eso viene como en un paquete completito. Entonces finalmente, como yo tengo esta habilidad de ser tripolar, entonces comencé a meterme en la regla de la música, pero después comencé a escuchar los cuentos, y a partir de los cuentos cuando alguien me narraba una historia, yo estaba viendo la película. Entonces a partir de eso yo comencé a hacer varias de mis creaciones, y entonces para que vean, ejemplificar lo que Gilberto decía, de que cuando alguien escucha una historia también ve las imágenes. Entonces este cuento fue publicado por Artes de México y también está en los libros del Rincón, allí en la SEP. Entonces narra la historia de Bemberecua. Entonces, como mi abuela por ahí me contaba unas historias, entonces yo vi que eran muy pertinentes para publicarlas, y entonces yo las centralicé en La Iguana. Entonces, como ustedes pueden, ¿se alcanzan a ver? Entonces ahí andaba la iguana corriendo por la sabana. Ya sabes que las iguanas andan por ahí buscando sus bichitos, sus raíces, sus florecitas para comer. Andan buscando así guanábanas, papayas, a veces hasta animalitos. Y entonces la iguana andaba muy contenta cuando de pronto por ahí el viento comenzó a traer unos acordes. Entonces el viento así en un nortecito, una brisita suave, le traía unos compases de una música, y ella se extrañó muchísimo y se asomó a ver qué estaba pasando, y cuando descubrió, vio que del otro lado del río, ella andaba por los llanos de la Mulata en Tlacotalpan, cuando vino nuestro camarógrafo especial. Entonces ahí escuchó que la música venía del pueblo de Tlacotalpan. Entonces ella sin dudar se echó un clavado y cruzó el río anchuroso, pero las iguanas nadan muy bonito, y de pronto llega siguiendo la música y llega a la plaza Doña Marta. Entonces ahí ve que un contingente de jaraneros estaba ahí bailando. Entonces ahí ella cuando ve a los jaraneros que estaban ahí tocando, los panderos, las caranas, las leonas, hasta en ese momento hasta las arpas, y entonces la iguana se quedó extasiada, pero más al ver a la gente bailar, porque ella dijo, pero qué bonito bailan. Entonces ella se le antojó así seguir los pasos de la gente que estaba ahí bailando, y cuando el fandango terminó por ahí de las 5 de la mañana, la iguana por supuesto
y se echó un brinco a la tarima. Y ahí se quedó bailando un ratote, pero claro, las iguanas no tenemos zapatos, las bailarinas tienen las zapatillas famosas, pero la iguana tiene garras, entonces con las garras lo que hacía era rayar la tarima y sacarle varejones y virutas y destrozarla, y como eso duró durante varios días, la tarima estaba cada vez más destrozada. Parecía que había una vaca bailando, pero como era una tarima vieja, la gente nomás vio los daños, pero no le importó porque era una tarima vieja. Pero llegó el día de la fiesta de la Candelaria, se aproximaba, y los jaraneros trajeron una tarima nuevecita y instalaron allí en la Plaza Avenida Marta. Y entonces la iguana, cuando vio ese despliegue, pensó que hasta que alguien había reconocido mis talentos, pensó ella, y por supuesto pensó que para ella era la tarima, y en la noche empezó a dar la estrenada. Y como esto pasó durante varios días, la gente vio a la tarima que estaba así, bien maltratada, y comenzaron a decir: oye, pero ¿qué está pasando aquí? Mira, trajimos una tarima, no, ya la tienen toda la estrena. Vale, vamos a ver quién es el culpable. Entonces comenzaron a revisar a los bailadores, a las bailarinas. Luego, como nadie era, entonces comenzaron a revisar a los perros, a los gatos, a los bueyes, a los chivos, hasta los pájaros, hasta los pollitos revisaron. Pero la iguana vivía en el techo y nadie se le ocurrió revisarla. Entonces la gente pensó que era un envidioso. Ya saben que nunca falta la gente envidiosa que quería echar a perder los festejos de la población, y entonces decidieron poner guardias las 24 horas. Entonces estaban muy atentos para ver qué pasa. La iguana, muy ajeno al revuelo que había causado, de pronto se presenta en la madrugada sobre la tarima, y entonces comienza a ensayar sus pasos, y la gente, al escuchar así los ruidos, se acercan, pero había neblina, y con la neblina no se veía bien la iguana, pensaban que era un espíritu de algo así, pero cuando van acercándose de pronto ven que era una iguana bailando. Pero toda la rabia que sentían, porque llevaban cinturones y palos para castigar al infractor, cuando vieron que era una iguana bailando, el coraje que tenían se les transformó en risa, porque era lo más ridículo que habían visto. Una iguana tratando de bailar como la gente. Pero claro, la iguana, que es como todos los artistas, pero tenemos público, nos hacemos chinitos y nos echamos salivita, y la iguana comenzó a sacar buenos pasos y saltos mortales. Y entonces así como que la gente comenzó a festejarle: jea, mueve la colita, mueve la cabeza y mueve la cabeza. Entonces de ahí uno de los muchachos fue corriendo a la casa de don Cirilo, promotor. Tío Cirilo, despierte. Ay, ¿quién es? Soy Ñico. ¿Qué cosa quiere, Ñico? Es que hay un milagro que está pasando en la Plaza Doña Marta. ¿Qué milagro es ese, Ñico? Es que hay una iguana bailando. Oye, tú estás borracho, loco, ¿qué te pasa? ¿Quieres que vaya a las 4 de la mañana a ver una iguana bailando? No, déjame dormir. No, que sí que venga, que finalmente lo convence. Y llega don Cirilo a ver a la iguana, y ahí comienza a sacar sobre el quinto, y la iguana, cuando escucha tan, taran, comienza a seguir los pasos, y la gente comienza a festejar y comienzan a aplaudir y a bailar hasta las 6 de la mañana, donde toda la gente estuvo allí aplaudiendo, porque ahí había nacido el son de la iguana, que desde ese momento siempre ha estado presente en todos los fandangos, agitando la cola al son del son. ¡Bravo! Y estos son así como ustedes conocen el son de la iguana, ¿no? ¿Sí? Bueno, es un son bien bonito, y finalmente pues aquí están. Este es el origen del son. Aquí está el certificado auténtico científico, donde se demuestra que este son científicamente tuvo un origen, y aquí están las fotografías tomadas por un fotógrafo anónimo hace más de 200 años. Y bueno, vamos a invitar a Fallito para que ya dé por Rafa, ¿dónde está Rafa? El Fallito. Pues muy buenas noches. Gracias, es que quisimos comenzar con pues Honorio, como ya mencionaba, Gilberto es cuentero, narrador, ilustrador, dibujante, poeta, jaranero, chamán, todo lo que se le aparece, y todo lo que se le aparece pues tiene esa habilidad de plasmarla aquí. Entonces yo únicamente quiero, además de pues felicitar aquí a la Casa de la Música Popular Veracruzana por estos 25 años, y además que bueno, yo debo decir que yo inicié aquí en el Cazón dando clases hace 25 años, y fue muy curioso porque yo no daba clases de son jarocho. Entonces ya tocábamos para los años 2000, y Gilberto y César Castro en ese entonces, en una Candelaria en Tlacotalpan, me dijeron: oye, vamos a iniciar un proyecto ciudadano, deberías de acercarte para dar clases. Y dije: pero es que yo no he dado clases, pues acá aprendo.
Entonces la verdad es de que fue una experiencia muy bonita este lugar, porque al iniciar, como todo inicio, pues casi no llegaba gente, pero digamos yo digo ahora que tuve el privilegio de que pues estaba Gilberto, Gisela, a veces venía Octavio, don Andrés Vega, y como no había alumnos, pues ellos se ponían a tocar y pues yo estaba ahí a todo dar, pues también digo tocando, pero en realidad aprendiendo. Entonces aquí fue como un lugar donde más bien traté de aprender a enseñar, ¿no? Que es lo que estamos intentando últimamente. Entonces, pues muchísimas felicidades al Cazón, don César Arias, por fortalecer este proyecto también, y pues todos ustedes que se dan cita una vez al mes en este lugar. Entonces, pues bienvenidos. Y bueno, ya la parte aquí con el maestro Honorio, les cuento rapidito que aquí en Esteban Morales, entre Zaragoza y Landero y Cos, se encuentra la librería Mar Adentro, que ya tiene 8 años que ha iniciado, que abrió sus puertas. Y esta librería, bueno, para empezar tiene la fortaleza que es un lugar independiente, es una iniciativa pues, completamente independiente, digamos, de cualquier institución pública. Y pues bueno, para quienes la conocen es un espacio maravilloso, para quienes no la han conocido pueden darse su vuelta, que además de que visualmente lo van a disfrutar mucho, también van a degustar el paladar y desde luego también la lectura. Y bueno, no obstante, todavía además de ser un proyecto independiente, se lanza la Mar a fundar una editorial independiente, cosa que también, digamos, tiene pues su complejidad, todas, ¿no? Las financieras, las sociales, todo esto, pero Rafa Blanco, Rocío, toda su familia, digamos que se ha sumado a eso, tuvieron el tino de optar por 3 líneas editoriales que tiene que ver precisamente con Veracruz. Una línea tiene que ver con todo lo que tiene que ver con navíos, con navegaciones, todas estas, digamos que tiene que ver con la época de la Nueva España y eso. Otra de la historia de Veracruz también, y la otra es, digamos, podría llamar como de cultura popular, y a esto se refiere precisamente más bien a ediciones ligadas a lo que tiene que ver el fandango particularmente. Y la segunda edición de esta línea editorial precisamente es Honorio, que debemos decir que la primera también tuvo que ver Honorio, porque el primer libro de relatos tuxtlecos lo ilustró Honorio, hizo la portada, que ahí, de hecho ahí está la mesa de la librería a la venta para que ustedes puedan pues ver, ¿no?, las publicaciones que tienen. Y la segunda publicación de esta línea editorial fue precisamente esta obra que estamos presentando aquí, que se llama El Gran Sacamandú. Hay que mencionar aquí que pues digo, nos reúne la Casa de la Música Popular Veracruzana del Cazón. Sabemos cuando nos dicen el toro Sacamandú, ¿no? Sabemos a qué se refiere. Digamos que podríamos como generalizar que es uno de los sones, pues, como decimos en el fandango, de los más bravos, pues para tocarlo, para cantarlo, para bailarlo, y pues es, digamos, de estos sones como complejos, digamos, en la práctica. Pero Honorio todavía lo complejiza más, se le da un poco ese tema, y él, yo digo, siempre repito lo mismo cada que me toca acompañarlo, de que él hizo una obra literaria, narrativa, cuento, ficción, verdad. Yo creo que es real lo que aquí cuenta, de hecho. No se lo he preguntado y 2 personas me han dicho, ¿y realmente le pasó eso? Le digo, sí, totalmente. No lo dudo. Pero el punto es de que Honorio, de una cuarteta, digamos, común, y común me refiero a de que es un verso muy recurrente en el son del toro Sacamandú, que dice: en la hacienda del Horcón hay una vaca ligera que dicen que la regala don José Julián Rivera. Entonces, en esa cuarteta, en estas 4 líneas, tenemos todo un universo que Honorio se quedó, digamos, plasmando esta historia, ¿no? Porque, digamos, para alguien que esté totalmente fuera del ámbito jarocho, digamos, a lo mejor podría armar como su mapa conceptual, ¿no? La hacienda del Horcón, ¿no? Una vaca ligera, ¿a qué se refiere con una vaca ligera? Que la regala don José Julián Rivera. ¿Quién es don José Julián Rivera? Entonces, esa magia es la que, digo magia porque realmente es un mundo fantástico al que Honorio nos sumerge aquí a través de esta obra, y que además atinadamente le pone como subtema novela sobre una leyenda campesina, porque entonces
tenemos allí precisamente todo eso que tiene que ver, digamos, lo que encierra, ¿no? En este caso, un verso, y que además de ahí nos podríamos echar muchos versos relacionados al Toro, a don José Julián Rivera, pero además que da todo como un contexto geográfico, en donde él va narrando episodios, contextos naturales, geográficos, y que lo escuchamos, o más bien lo leemos, y es una maravilla el poder imaginar lo que él nos está narrando, ¿no? También, hace rato que decía Gilberto, esta no tiene ilustraciones de Honorio, porque yo creo que las ilustraciones, conforme vamos leyendo, nos las vamos imaginando, y eso también es maravilloso. Pero bueno, básicamente yo los invito digamos, a que conozcan esta obra, que está a la venta aquí en la mesa de Mar Adentro, además de otras publicaciones de la editorial, pero también que la librería tiene, que no se encuentran tampoco tan fácil en otras. Pero pues más bien quisiéramos escuchar a Honorio para que... Yo siempre le digo también, yo repito mucho el mismo speech, pero de que no spoilee toda la obra, porque una vez que Honorio se arranca a platicar, puede llegar al final y ya ¿no? Entonces que no le spoilee tanto, que le dé la intro, y pues ahora sí que los invite precisamente a conocer esta obra de El Gran Sacamandú por la editorial Mar Adentro. Honorio. Gracias. Bueno, gracias también. Bueno, finalmente yo estoy muy reconocido por la librería Mar Adentro, que tiene una línea editorial que finalmente me invitó a formar parte de su colección. Y también, bueno, finalmente pues el Cazón, que finalmente es una parte de nosotros, que ha estado como una especie de alma viva, que finalmente es como, el Son Jarocho es comunidad. Entonces aquí tenemos una semillita de comunidad, una puerta de comunidad, y es muy bueno que ustedes vengan a estar apoyando estas iniciativas. Como Fallito dice, el Toro Sacamandú es un son bravo, y hay algo muy importante. Cuando tú tocas el Toro Sacamandú, lo cantas y lo bailan, te dan tu diploma de jaranero, porque no es tan fácil, ¿no? Y por otro lado, esta novela es el Toro Sacamandú, y es una novela chamánica, porque como platicamos hace ratito, el son jarocho no solamente es la música jarocha, también es la cocina jarocha, la culinaria, que es magnífica, pero también es la cuentería, también es la herbolaria, la medicina tradicional. Entonces como que hay muchos aspectos que por allá están flotando en aquellas regiones, y que aquí de alguna manera las he integrado todas, ¿no? Aquí hay hasta recetas de cocina, y así como que en todo un universo. Y esto arranca hace muchos años, que yo andaba por allá por Canadá, y de pronto me invitan a un congreso de musicología, y aparece un señor que había hecho investigaciones, y como yo venía con otro amigo de Veracruz, y yo tocaba guitarra en esa época, y tocaba así como que, digamos, La Llorona, tocaba un poco La Bruja, tocaba de música jarocha el colás, y tocaba la bamba, y tocaba el querreque, y de ahí pues no sabía otros sones. Entonces llega el señor y me dice, vienen de Veracruz, a ver, acompáñenme a unos sones que yo he investigado por allá, por la zona de Veracruz. ¿Sale? Pues lo acompañamos. A ver, vamos a tocar la indita. ¿La qué? La indita. Una indita cierto día por el río camaroneando, coro. No lo sabía. Luego pasa a tocar el gavilancillo. ¿Tocan el gavilancillo? Pues ni idea, ¿no? A ver, vamos a tocar la manta. Es decir, de todos los sones que él tocó y que cantó, yo no me sabía ninguno. Y me dio mucha vergüenza, y fui a Jalapa y le dije a mi amigo Rechi, oye, fíjate lo que me pasó. Y dice, no, va a ver la fiesta de la Candelaria, vete allá con... Yo tengo un gran amigo que es Humberto Aguirre Tinoco. Humberto Aguirre Tinoco fundó el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan. Sin ese personaje no estuviéramos acá, y no hubiera habido Cazón ni nada de esto. Y entonces él, cuando llego allá y ve que yo tenía ganas de aprender el son jarocho, entonces él me llevó junto con otra, yo andaba ahí en esa época con una novia fotógrafa, entonces nos llevó a pasear por toda la cuenca, andar encontrando y descubriendo a la gente de un libro muy importante que se llama Sones de la Tierra y Cantares Jarochos. Entonces eran rancheros que vivían así en comunidades muy alejadas, y eran viejitos que muchos de ellos ya ni existían, y sus ganas estaban ahí como ya desbaratadas, como sardinitas para darle comer a los pollos, ¿no? Entonces de pronto, como que toda esta gente que había dado su testimonio para hacer este libro tan importante ya no existía. Entonces una vez andamos por ahí por Cosamaloapan, y llegamos a una tiendita, ¿no? Supuestamente era el café de Tlacotalpan, de la carretera. En esa época no había refrigeración y te vendían unas ampolletas así, las coronitas estas, al tiempo, te acuerdas que eran calientes, hasta tenía nata, ¿no? Entonces llegamos para el calor, y entonces nos paramos ahí,
Y entonces, a ver, unas chelitas, ¿no? Entonces nos dan esas ampolletitas famosas y se acerca un señor así, oiga, caballero, si usted me invita a una cerveza, yo le voy a contar una historia. Y todos los que estaban ahí jugando dominó, ya dejen pasar a los turistas, por tu culpa no vienen los turistas de este pueblo, por su culpa de ustedes, porque están aquí escandalizando. Y, no se peleen, a ver, valen un peso, ¿no? A ver, dale a tío una cerveza, ¿no? Ya dice, ya ven, este es un hombre, un caballero, no como ustedes, bola de pelafustanes, ya, tómate la cerveza, tío. Dice, te voy a contar una historia. Y comienza a contarme una historia que cuando terminó su cuento, yo dije, este señor se merece una botella de coñac, porque el cuento que me narró era este. La historia de don Julián Rivera. Entonces la historia arranca un poco en la hacienda del Horcón, que era un territorio magnífico, donde se criaban los mejores caballos, los mejores gallos, el mejor ganado, las mejores cosechas, y era el propietario, era el joven Julián Rivera. Entonces obviamente pues era galán, buen bailador, buen versador, buen jinete, y entonces además era galán, entonces pues obviamente él quería con todas y todas querían con él. Pero entonces en una de esas, en un fandango, después de que llevaron una punta de ganado allí al ferrocarril, entonces venía el joven Julián Rivera allí en la noche con la gente, y de pronto había un cohete que sale por ahí en el llano, porque antes no había internet ni había de estas cosas, entonces ahí mandaban un cohete y al estallar el cohete ya daban, era la señal de que había un fandango. Entonces la gente llegaba allí a caballo y en lanchas, y de pronto el joven Julián dice al Coralillo de Herrera, que era como su tutor, vete Coral, vamos a ver vamos al fandango. No, joven Julián, mira, anduvimos desde las 6 de la mañana, desde las 4 de la mañana anduvimos en los caballos, entonces ya estoy cansado y la gente está cansada, pero usted vaya al fandango, no hay lío, yo me llevo los papeles para su papá y nos encontramos mañana, ¿no? Entonces el joven Julián llega ahí a la hacienda donde estaba el fandango y cuando se va acercando, escucha un tableteo implacable en la tarima y ve que una mujer guapísima, una mulata como esas del cuento, así pero bien hechecita, completamente así con unos labios sensuales y una pelambrera que parecía una palmera, estaba bailando solita. Tío Fillo, ¿quién es esta mujer? Porque se quedó asombrado, porque era una desconocida. ¿Quién es esta mujer? Yo no sé, joven Julián, es una desconocida que llegó aquí como a las 8 de la mañana, comenzó a bailar, y antiguamente alguien bailaba en las mudanzas, hacían un son, y el hombre lo replicaba. Entonces esta mujer hacía unas mudanzas tan extrañas y tan atrevidas que ya los hombres tenían miedo de bailar con ella, y las mujeres pues ni modo de desbancar esa belleza de la tarima. Entonces ella estaba bailando solita y de pronto hasta echaba versos, improvisaba también, y dijo el joven Julián, pues esas son las que me gustan. Entonces trepa a la tarima, y como venía de la vaqueada, y como nadie se iba a atrever a mudar, porque en el fandango si te tocan, inmediatamente ni volteas, te bajas de la tarima y te reemplaza un bailador. Pero como era el joven Julián, pues nadie se atrevió, de modo que se echaron una bamba que ya duraba como 40 minutos, y Julián estaba a punto del calambre, y además iba a ser una vergüenza, no iba a estar así como total. Entonces ahí la mujer se tocó la rajada. Y esa era la señal para que las bailadoras, cuando había un impertinente o que quieran cambiar de zona y ya estaban cansadas, tocarse la racada era señal para los músicos, donde el fandango lo tenían que cortar. Y entonces el joven Julián agradeció ese gesto porque lo había salvado de una vergüenza pública, y entonces la llevó hasta su butaca y de su propia mano le llevó unas aguas de Jamaica. Bueno, entonces al poco rato él fue a mostrarle sus propiedades que iban de sol a sol, ¿no? Así todo de sol a sol eran todas sus propiedades, y se la llevó a lo fresquito, y entonces ahí como que se cumplió esta hazaña del amor. Y a los 3 meses se casó con esa desconocida para envidia y para desprecio de todas las demás galanas que lo buscaban. Y entonces llegaron los 500 familiares de don Julián Rivera, los 1000 invitados, los 3000 colados que debemos estar siempre en todos los festejos jarochos, pero de la mujer no llegó nadie porque dijo que vivía por ahí en las altas montañas y que no tenía familiares porque era hija única. Y entonces así pasó el tiempo, y entonces comenzó a ver que la mujer se ausentaba cada primer viernes de marzo, a principios de marzo, que es el día de los chamanes y de los brujos. El primer viernes ya está muy importante, que ya me lo va a hacer. El primer viernes de marzo es muy importante, y la fiesta de muertos, entonces son fechas muy simbólicas para los curanderos y para la chamanería, y en esos momentos la mujer se ausentaba. Entonces así como que pasó el tiempo, entonces el joven Julián Rivera se convirtió en el señor Julián Rivera, luego en don Julián Rivera ya era un hombre como de 60 años, así, pero un ranchero así, pero bien macizo, fornido, así como formidable, de buena madera. Pero la muchacha
Su esposa Iliana seguía en sus 18 años, nada más con la pelambrera así más esponjada, y la gente conectó a la eterna belleza con desaparición de niños y de fandangueros, pero pues como eran gente que siempre estaban así, pues dando dinero para, y obras benéficas y apoyando a las comunidades, entonces como que nadie hizo investigaciones. Hasta que el Coronel Arriaga, que era su mentor y como su padrino y su entrenador, entonces vinieron a un festejo aquí en los casones, en los caserones que hay por acá, en el Casino Jarocho. Entonces el Casino Jarocho, de pronto él estaba así como viendo a los tacotalpeños que estaban tocando y para ir a presentar a sus amigos, entonces fue a presumir a las güeras, a sus amigos, y de pronto cuando se va acercando ve una pelambrera así inmensa y era Iliana. ¡Comadre Iliana! Entonces ella cuando se da la vuelta se ve descubierta y empuja encima al galán que estaba ahí del pertinente, y entonces sale corriendo ella con sus zapatos altos y con su vestido, y entonces ahí pues como que se ve descubierta esta mujer. Entonces bueno, por ahí sigue una historia muy compleja, muy tremenda y muy amarradita. Y entonces, bueno, les recomiendo que los que se quedaron picados, pues aquí está el libro. Y esta noche vamos a tener la fortuna de estar con el autor para que se los firme y se los dedique. Así que, pues, muchas gracias por la atención. Y realmente es una historia bien bonita, mágica, poderosa, que tiene así todos los elementos de la cultura y de la comunidad jarocha. Bueno, pues, gracias. Bueno, y solo mencionar que Honorio también trae, como mencionó acá, sus otras obras, trae productos, morrales, playeras de sus obras pictóricas, y al lado, bueno, allá atrás más bien hay todo un stand de ventas que pueden ustedes, mercadito. Pues muchísimas gracias y bueno, los invitamos a que conozcan la obra de un gran personaje. Gracias. Muchas gracias. Vámonos rápido, dije. Bueno, pues vamos a invitar al cábulas y son hervidos. Pues es un fenómeno urbano.